Proceda, señor Hill. Gracias, su señoría. Me dirijo al tribunal. Jared Bridigan fue asesinado. ¿Henry Tinan asesinó a Jared Bridigan? Permítanme decirlo una vez más. Jared Bridigan fue asesinado. Y fue asesinado por Henry Tinan. No habrá disputa sobre esos hechos. No hay duda. Mario Fernández no tenía ningún deseo Que asesinara a Jared Bridigan. Mario Fernández no tenía ningún motivo para asesinar a Jared Bridigan. Mario Fernández no se benefició al asesinato de Jared Bridigan. En pocas palabras, damas y caballeros, Mario Fernández no tuvo ninguna participación en el asesinato de Jared Bridigan. Eso es lo que creemos que demostrará la evidencia. Voy a tomarme un momento para explicarles la ley y los elementos que el Estado de Florida debe probar, más allá de toda duda razonable. Y una línea de tiempo con detalles de lo que anticipamos que los hechos demostrarán y por qué. Al concluir este caso, Estamos seguros de pedirles que emitan un veredicto de no culpabilidad. Damas y caballeros, el primer cargo en la acusación. Asesinato en primer grado. en cuanto al primer cargo, para probar el delito de asesinato premeditado en primer grado, la Fiscalía debe probar los siguientes tres elementos. Pero en realidad solo tendrán que probar dos. Primer elemento, Jared Bridigan está muerto. No hay disputa ni duda sobre ese elemento. La muerte fue causada por el acto criminal de Mario Enrique Fernández Saldaña. Anticipamos que no habrá ninguna evidencia que respalde eso en absoluto. Henry Tinan asesinó a Jared Bridigan. Y elemento 3. Hubo un asesinato premeditado de Jared Bridigan. La evidencia mostrará que Henry Tinan cometió el asesinato premeditado de Jared Bridigan. Como mencionó la Fiscalía, dijeron que Henry Tinan es el tirador. No habrá disputa sobre ese hecho. Así que intentarán probar este caso, alegando que el señor Fernández es un autor principal de homicidio en primer grado. La instrucción que el tribunal les dará es que si Mario Enrique Fernández Saldaña ayudó a Henry Tinan a cometer un delito, el acusado es un autor principal y debe ser tratado como si hubiera hecho todas las cosas que hizo la otra persona o personas. Si el Estado prueba más allá de toda duda razonable los siguientes dos elementos. Número 1, que Mario Fernández tenía la intención de que Jared Bridigan fuera asesinado. Y número 2, que Mario Fernández hizo algún acto o dijo algo que tenía la intención de, y de hecho logró incitar, alentar, ayudar o aconsejar a la otra persona o personas a cometer realmente el delito. Para ser considerado autor principal, el acusado no tiene que estar presente cuando se comete el delito. Damas y caballeros, escucharon a la señorita Stifler. Nunca escucharán a un testigo en el estrado. Un mensaje de texto o un correo electrónico o cualquier comunicación entre Mario Fernández y Henry Tinan con la intención de que se cometiera este crimen, incitando, causando, alentando, ayudando, aconsejando a Henry Tinan o a cualquier otra persona para cometer el crimen de asesinar a Jared Bridigan. Segundo cargo, Instigación para cometer un delito capital, a saber, asesinato en primer grado. En esencia, para llegar al primer cargo, tienes que pasar por el segundo cargo. En cuanto al cargo 2, para probar el delito de instigación, el Estado debe probar los siguientes dos elementos más allá de toda duda razonable. Mario Enrique Fernández Saldaña solicitó a Henry Tinan cometer un delito prohibido por la ley, es decir, asesinato en primer grado,
y solicitar significa pedir con insistencia, disculpen. Pedir con insistencia o tratar de inducir a otra persona. Henry Tinan a participar en una conducta específica. Y número 2, que durante la instigación que Mario Enrique Fernández Saldaña ordenó, Alanto, contrató o solicitó a Henry Tinan que participara en una conducta específica que constituiría la comisión de asesinato en primer grado o un intento de cometer asesinato en primer grado. Damas y caballeros, esa es la prueba que el Estado tiene que presentarles a ustedes. Tienen que probar cada uno de esos elementos, tal como dijo el Ciro Dreiser en la selección del jurado, cuando dio un ejemplo hipotético sobre los eslabones de una cadena. Y si ninguno de esos eslabones realmente se establece, entonces toda la cadena se desmorona. Eso es lo que creemos que la evidencia no logrará demostrar, esos eslabones en la cadena. Ahora, la señorita Stifler comenzó este caso y terminó su alegato de apertura con sus declaraciones sobre por qué estamos aquí. Estamos aquí porque un hombre fue asesinado por Henry Tinan con su hijo en el auto. No hay duda de eso. Es terrible. Pero le doy crédito a la señorita Stifler. Ella tenía razón. Cuando se retiren a esa sala de deliberación, tienen que dejar muchas de sus propias emociones humanas aquí en esta sala del tribunal. El juez les dará una instrucción. Reglas para la deliberación. Estas son importantes, pidiéndoles que hagan algo que no es natural. Pero quiero hablar de un par de esos puntos. Creo que ayudará en el proceso de las próximas 2 semanas. Este caso debe decidirse únicamente con base en la evidencia que han escuchado del testimonio de los testigos, lo que han visto en las pruebas y evidencias presentadas y las instrucciones que proporcionará el tribunal. Este caso no debe decidirse a favor o en contra de nadie porque sientan lástima por alguien o estén enojados con alguien. Tu veredicto no debe estar influenciado por sentimientos de prejuicio, parcialidad o simpatía. Su veredicto debe basarse en la evidencia y en la ley contenida en estas instrucciones que el tribunal les proporcionará. Lo que eso significa es que usted se enojará. Usted sentirá simpatía. Usted sentirá lástima. Hay víctimas en ambos lados de esta sala de audiencias, fuera de esta sala, en todo el país y francamente en todo el mundo. Cuando se retiren a la sala de deliberación, no pueden permitir que la simpatía, la lástima ni la ira influyan en su decisión. Ahora, damas y caballeros, no es necesario leer esta diapositiva. Esto es solo una ilustración de que hay mucha historia entre estas personas. Y comienza en abril de 2010. Shanna Gardner y Jared Bridigan están casados. 2 años después, tienen gemelos, han escuchado que uno de ellos tiene una condición médica que probablemente será mencionada como evidencia durante la próxima semana y media o 2 semanas. Y luego, en febrero de 2015, Shanna Gardner solicita el divorcio en el condado de St. John's, donde residían en ese momento, y varios meses después se divorciaron. La fiscalía hizo hincapié en decirles que la evidencia va a sugerir que este fue un divorcio desagradable, una batalla desagradable por la custodia. Creemos que la evidencia les demostrará lo contrario, que resolvieron su divorcio mediante lo que se llama una sentencia final por acuerdo. Para aquellos de ustedes que han tenido la suerte de no pasar por ese proceso, eso significa que llegaron a un acuerdo por consentimiento de ambas partes, incluida la custodia de sus hijos. En Florida lo llaman tiempo compartido, que era igual para ambas partes. En 2017, Jared Bridigan se casa con Kirsten Bridigan. La fiscalía dijo que hubo noviazgos cortos. Verás que eso es algo así como un tema, noviazgos cortos y matrimonios rápidos. Eso no significa que no sean matrimonios válidos. La fiscalía quiere que creas que la evidencia va a sugerir que Mario Fernández y Shanna Gardner tuvieron un matrimonio por conveniencia. A veces el matrimonio es conveniente y verás que Mario Fernández será un buen padrastro y que desempeñará un papel igual de importante. Eso es lo que mostrará la evidencia. Pero una vez que estas partes se casaron, ahora con 2 hogares separados, criando juntos a estos gemelos, desde escuchar que no siempre fue perfecto. Y la fiscalía tenía razón. Pueden llevarse su sentido común a la sala de deliberación. 2 personas se han divorciado. Ahora están moviendo a los niños de un lado a otro. Tendrían discusiones, por supuesto.
¿Discutirían sobre la elección de la escuela, dispositivos médicos, manutención infantil y colores de cabello? Sí, pero vas a escuchar que cuando ya había nuevas parejas, va a haber un chat familiar, una cadena de mensajes. Probablemente escucharás que hubo miles de mensajes entre Kirsten Bridigan, Jared Bridigan, Mario Fernández y Shanna Gardner. No escucharás a nadie subir al estrado y decir que hubo amenazas de violencia. Ningún tipo de insinuación de violencia. Dirán que ambas partes a veces decían cosas de las que tal vez se arrepienten. Golpes bajos entre ellos. Pequeñas indirectas, pero sin violencia. No habrá un testigo que suba al estrado. No verán ninguna evidencia de que se haya llamado a las autoridades. ¿Alguna vez intervino el Departamento de Niños y Familias? ¿O que alguno de ellos haya bajado al segundo piso, al juzgado de lo familiar, y haya solicitado una orden de restricción, o lo que ustedes podrían considerar como una orden de restricción? No eran perfectos, pero hicieron que funcionara. Incluso tenían una orden de consentimiento hasta octubre de 2021. Ahora, la Fiscalía, en el segundo cargo de su acusación, proporciona un rango de fechas que comienza el 1 de noviembre de 2021 y llega hasta la fecha del homicidio, el 16 de febrero de 2022. No habrá pruebas. Y ustedes verán, no anticipamos ninguna prueba en absoluto que sugiera que Mario Fernández tenga alguna implicación en el asesinato de Jared Bridigan. No verán nada en diciembre que sugiera que Mario Fernández contrató, solicitó o tuvo alguna implicación, deseo o intención de que Jared Bridigan fuera asesinado. Anticipo que la Fiscalía va a llamar a un agente del FBI llamado Bobby Blythe. Y él va a testificar sobre datos forenses. Él es un agente de CAS, lo que significa que tomará datos de teléfonos celulares e intentará trazar mapas con arcos y gráficos para tratar de dar una idea de dónde se encuentra un dispositivo. Él no podrá decirte que aquí es donde está una persona, pero sí podrá decirte que aquí es donde está un dispositivo conectado a esa persona. Y te dirá que un dispositivo asociado con Henry Teenan viaja a Jacksonville Beach el 5 de enero de 2022. Probablemente verás un mapa con pequeños puntos, muy parecido a lo que verías usando tus propias aplicaciones de navegación. Mostrará que está en el área de Jacksonville Beach. Mostrará que viaja por el campo de golf de Jacksonville Beach. No llegará hasta donde está la escena del homicidio. Pasará brevemente por la calle donde viven Shanna Gardner y Mario Fernández, pero no testificará que el dispositivo se haya detenido en ese lugar. Y ciertamente no habrá evidencia, ni testigos, ni datos que se presenten para decir que Henry Teenan, el asesino, tuvo alguna comunicación o conexión con Mario Fernández o Shanna Gardner. Ahora, el nombre de Shanna Gardner se mencionó al menos una docena de veces. Ella no está siendo juzgada aquí. Mario Fernández sí lo está, y la acusación formal imputa haber instigado a Henry Teenan. No, Shanna Gardner. Tienes que concentrarte en Mario Fernández. John Biggerstaff, el Estado en realidad hizo un muy buen trabajo explicando, de alguna manera se me adelantó al explicar quién es John Biggerstaff. Es correcto. Y será indiscutible que Mario Fernández fue a la escuela con los hijos de John Biggerstaff. Su hija y su hijo. Y lo ha conocido durante décadas. Ambos sirvieron en el ejército, siguieron siendo amigos, hacían ejercicio juntos en la casa de John Biggerstaff. John Biggerstaff también tenía un pequeño negocio de reparaciones. No tendrá que creernos solo porque lo decimos. Porque después de que ocurrió este homicidio, la policía estaba investigando a Mario Fernández. Colocaron lo que se llaman cámaras en postes. Y son exactamente lo que parecen. Cámaras en la parte superior de postes usadas para vigilar lugares. Podrás ver a John Biggers trabajando con Mario Fernández en la propiedad de alquiler de Potomac. Verás que se está realizando un trabajo legítimo. De hecho, será una cortadora de azulejo con agua donde están haciendo trabajo de azulejos. Ahora, John Biggerstaff, quien querrán que creas que es la persona que proporcionó el arma de fuego en este homicidio, Don Biggerdorf sí tenía una pistola de 10 milímetros
FDL subirá al estrado de los testigos y te dirá que creen que es una Glock de 10 milímetros. También te dirán que esas se han estado produciendo desde 1991 y que hay 3 modelos de Glock que se han fabricado. Y él no puede identificar cuál modelo era. Glock es un negocio con fines de lucro. Escucharás que produjeron miles de estas armas de fuego. Pero su enfoque está en el 10 milímetros de John Biggerstaff. Él sí tenía uno. La ATF realizó lo que se llama un resumen de rastreo de armas de fuego una vez que investigaron a John Biggerstaff. Y en junio de 2016, 6 años antes del homicidio, John Biggerstaff sí compró una pistola de 10 milímetros, probablemente era una 40 Gen 4. Es lo que se llama un arma para cazar osos. Generalmente se usa para cazar. Pero más tarde, en 2010, como mencionó el Estado, John Biggerstaff es arrestado por un delito federal. Y como resultado de eso, se le exigió entregar todas sus armas de fuego. A partir de octubre de 2016 hasta el día en que muera, aprenderán que no puede poseer armas de fuego. Sería un delito federal y estatal si él llegara a poseer armas de fuego. Pero, ¿cómo sabrán que él no tenía el arma de fuego? Porque su hijo vendrá y testificará que como resultado de esas condiciones de liberación, él ayudó a llenar un inventario de armas de fuego y una declaración jurada. Y he resaltado el número 7 en esa declaración jurada. Lo que le mostrará una Glock 40 Gen 4. 2 de 10 milímetros con el número de serie BBGL 770. Más tarde ese año queda condenado por un delito grave. John Biggerstaff subirá al estrado y dirá que no poseía un arma de fuego. También les dirá que le ofrecieron inmunidad. Y su declaración sigue siendo la misma. No lo mencionaron en su declaración inicial, pero anticipo que van a ver esta evidencia. Fue al 25 de enero. John Biggerstaff hizo algunas búsquedas en Google relacionadas con un arma de 10 milímetros. ¿Él lo hizo? Él tuvo una vez un arma de 10 milímetros. No puede comprar ni poseer una legalmente, pero tienes que prestar atención a que otras cosas no buscó. Él no buscó cómo modificar un arma de fuego para confundir a un analista del FDL sobre las características del estriado o marcas de herramientas. ¿Cómo mencionó el Estado cuando estos casquillos son expulsados de un arma de fuego? Ese analista del FDL te dirá que podemos saber que es una Glock por ciertas marcas. No verás ninguna búsqueda de cómo deshacerse de un arma de fuego, cómo simular un robo para un asesinato, nada. Lo que sí verás del mismo día, exacto. También es importante señalar que Mario Fernández no está ahí. Verá que él buscó el Windjammer Resort y Average Savage, que es una banda que aparentemente toca en ese resort. Él busca Vice Militar de Charleston. Él busca 9 milímetros. No se usó un arma de 9 milímetros en este caso. Tienes que entrar en esto con los ojos abiertos y no tan enfocado como lo estaba la policía. Tienes que ampliar la perspectiva. Verás que él buscó estuche para arma con llave. Escucharás que John Biggerstaff ha tenido problemas con el abuso de sustancias y que él tuvo un problema de abuso de sustancias durante este periodo. Anticipo que escucharás que escondía drogas en su casa. Buscó a su abogado de lesiones personales. Tendrás todo esto como evidencia. Verás que el mismo día buscó tortillas de harina hechas a mano, que ciertamente no tienen nada que ver con este caso, y villas de lujo en Italia. Descubrirás que él no tiene dinero. Tienes que revisar toda la evidencia para determinar si el Estado cumple con su carga de la prueba. Pero ese de 10 milímetros. ¿A dónde se fue? En 2016, Juan Biggerstaff vendrá y testificará que después de llenar esa declaración jurada, cargó 20 armas de fuego en su vehículo. Su papá le dijo que podía quedarse con 4. No incluyó la de 10 milímetros. Escopeta, rifle, un par de pistolas. Ahí iba a la casa de su hermana Stephanie Atkinson, donde permanecen hasta que ella llama y dice que va a comprar una casa. Juan, por favor, ven por las armas. Él va y recoge las armas. Él subirá al estrado y les dirá, mi papá nunca las tocó. Además, él les dirá que le ofrecieron inmunidad. Pero ese será su testimonio. A ambos hombres se les ha ofrecido inmunidad total frente al enjuiciamiento en un homicidio que no tiene prescripción.
Y su testimonio será, no hemos visto esas armas desde 2017 porque una vez que él las recoge de su hermana, él ya se queda con ellas. Él está en la UNEF, Juan Biggerstaff, estudiando y lo reclutan para ser oficial de policía. O en Irvine, Texas. Y cuando iba saliendo de la ciudad con las 16 armas que no puede quedarse, va a la casa de un amigo de la familia, Fred Barton, las lleva en bolsas y cajas de armas y las guarda en un closet. Y el testimonio de ambos hombres, ¿será que esa fue la última vez que vieron esas armas? El Estado querrá que crean que esto es parte de algún tipo de conspiración. John Biggerstaff nunca ha sido arrestado. Juan Biggerstaff nunca ha sido arrestado. Se les ha ofrecido inmunidad total frente al enjuiciamiento en un caso de asesinato en primer grado. Y su testimonio será, 5 años antes del homicidio fue la última vez que vimos esa arma. Y el FDLE dirá, no puedo decir que sea esa arma. Todo lo que puedo decir es que es una Glock de 10 milímetros y hay miles de ellas. El agente Bly vendrá y hablará sobre los registros de Timing Advance. Como se mencionó, rastreando ubicaciones en un mapa. Y Mario va a Potomac. Esa es su propiedad en renta. No habrá disputa sobre esto. Él va ahí el 29 de enero. Pero descubrirás por qué está ahí. Como mencioné, Henry Tinnin y el hombre que supuestamente pagó por este homicidio aparentemente no pueden pagar la renta y como dijo Christina Stifler, es una propiedad en mal estado. Al otro lado de la ciudad, un hombre contratado para cometer un homicidio que no puede pagar su renta es desalojado de la propiedad por el hombre que lo contrató para cometer un homicidio. Es lo que sugieren que la evidencia mostrará. Verán una copia del contrato de arrendamiento entre Mario Fernández y Jeremy Orway. Pueden usar su propio sentido común sobre un arrendador que va a una propiedad justo antes de que un nuevo inquilino se mude y escucharán testimonio al respecto. Y lo que el agente Blythe les dirá es que los estudios sugieren, y de nuevo usen su propio sentido común, que la mayoría de las personas tienen su dispositivo celular al alcance de la mano, a menos que estén sentados en un jurado, supongo. Pero de lo contrario, los dispositivos están cerca de ellos o los llevan encima. Pero el Estado intentará sugerir, a través de la evidencia, que ustedes verán eso. Mario Fernández. Viaja con Henry Tinnin O debería decir el dispositivo de Henry Tinnin. a Noqueté y luego hasta Jacksonville Beach, en lo que probablemente llamarán un recorrido de prueba, inspeccionando la escena para planear y premeditar este homicidio que cometió Henry Tinnin. La evidencia mostrará que el dispositivo de Mario Fernández está en Potomac. Y de hecho, El agente Blythe y cualquier otro agente del orden no podrán decir que Henry Tinnin y Mario Fernández realmente se vieron, solo que sus dispositivos estaban en el área general. Pero no habrá disputa sobre eso. El dispositivo de Henry Tinnin se desplaza hacia el sur por la Interestatal 95, va al área de Noquaya, al área de Beacon Lake y hasta Jacksonville Beach. Todo esto mientras el dispositivo de Mario Fernández permanece en su propiedad de alquiler. En cuanto a si él va o no a esta propiedad de alquiler con frecuencia, de nuevo, gracias a Dios por esas cámaras en los postes. verán a Mario Fernández innumerables veces en su propiedad, entrando y saliendo, inquilinos entrando y saliendo, compañías de aire acondicionado llegando, él haciendo trabajos en su propiedad. No habrá disputa sobre eso. La señora Stifler mencionó que las cosas no eran color de rosa para Shanna Gardner y Mario Fernández. Y de hecho, así era. Escucharán a administradores y maestros de la escuela a la que asistían los gemelos y ellos testificarán que sí. Nos dijeron que las cosas no iban bien. Habían hecho algo de terapia de pareja, pero las cosas estaban difíciles y anticipaban divorciarse, iban a separarse. Esto fue al inicio del año escolar en enero de 2022. Pero también van a testificar que Mario Fernández, en este llamado matrimonio de conveniencia, era un padrastro activo y comprometido.
que él asistía a las reuniones de padres y maestros y les dirán, a pesar de lo que dijo el Estado sobre esta acritud y el tema de la custodia de los hijos, que es algo muy común y que hacen ajustes para las parejas divorciadas y que con gusto hacen reuniones de padres y maestros por separado. No es raro. Esto no fue resultado solo de que Shanna y Jared tuvieran problemas. Esto es algo que sucede porque demasiados estadounidenses se divorcian y tienen que criar hijos. Pero ellos van a testificar que Mario Fernández ayudaba con la tarea, proyectos escolares, recogía a los niños, los dejaba en la escuela. Él estaba involucrado. 15 de febrero, el día antes del homicidio. Mario Fernández, una vez más, regresa a Potomac como normalmente lo hace. No es un propietario ausente, está involucrado. No es una casa lujosa, maravillosa y hermosa en las playas. Es una propiedad de alquiler para personas de bajos ingresos. Y lo que él hacía era ir y trabajar. Y hacía su mejor esfuerzo para que esta propiedad estuviera lo mejor posible. Y contrataba gente para que lo ayudara. Henry Tenen estará ahí y se irá de nuevo. No se les presentará ninguna evidencia de que haya algún tipo de acuerdo, contrato, solicitud, incitación, aliento, nada. Para sugerir que Mario Fernández haya hecho algo para que Henry Tenen cometiera este homicidio. Mario Fernández va a la casa de John Biggerstaff. Lo que el Estado no les dijo, pero quedará demostrado con la evidencia, es que ustedes verán realmente por qué Mario Fernández estaba ahí. Escucharán el testimonio de por qué Mario Fernández estaba ahí, porque 4 días después, Juan Biggerstaff se va a casar. Él va a regresar manejando desde Texas con su prometida el 16 de febrero y se va a casar el 19 de febrero. Y que Mario va a ayudar con las mesas y las sillas. Él maneja un camión. No hay nada turbio en eso. El Estado no mencionó eso en su declaración inicial, pero la evidencia en realidad les mostrará eso. Escucharán a John y a Juan quienes les dirán: hemos conocido a Mario por décadas. Él fue lo suficientemente amable para ayudar a poner mesas y sillas para la boda que iba a ocurrir 4 días después para un oficial de policía y su nueva esposa. No habrá ninguna evidencia de un arma de fuego ni nada que sugiera participación en un homicidio. Juan Biggerstaff va a entrar por esa puerta. John Biggerstaff va a entrar por esa puerta. Nunca han sido arrestados. Su historia siempre ha sido la misma, a pesar de que les ofrecieron inmunidad. La noche del homicidio, el agente Blade testificará que el dispositivo de Mario Fernández entra a Jacksonville Beach y va a Marsh Inlet. Y habrá mucho testimonio sobre eso, es decir, si ese dispositivo alguna vez salió de esa residencia hasta las 9:30 de la mañana siguiente. Ahora, damas y caballeros, 16 de febrero 2022 fue un día terrible. Hay mucha gente en esta sala del tribunal y mucha gente mirando. Ese día destruyó la vida de muchas personas. Nunca, jamás diremos lo contrario. Lo que Henry Tenen hizo esa noche fue inconcebible. Y será responsabilizado por eso en una fecha posterior. El Estado ha presentado pruebas botas gigantes, la del coche, Shamaris y Henry Tenen. Él destruyó la vida de Jared Bridegan, su esposa, su familia. Has destruido la vida de Mario Fernández, quien ha sido acusado. No se presentará ninguna evidencia ante ustedes que demuestre que él tuvo alguna participación en lo que hizo Henry Tenen. Jared Brayegan vino y recogió a sus hijos para su cita de esa noche. Verán un video de esto. Será desgarrador saber en qué termina eso. Lleva a los niños a un restaurante de barbacoa en Jacksonville Beach llamado The Bearded Pig.
Están ahí durante unos 45 minutos. Pasa por el autoservicio de Wendy's para comprarles unos Frosty. Luego lo regresa. Verán cómo camina por el estacionamiento. Y luego también vas a ver video de esa camioneta azul propiedad de Henry Tenney, lo cual no estará en disputa. Estas son pequeñas capturas de todos esos videos que vas a ver. Pero lo que no vas a ver es a Mario Fernández. Vas a ver videos de esa camioneta azul pasando junto a personas caminando por la calle. Esto se difunde por todos los medios. Están buscando a cualquier testigo que puedan encontrar. No habrá ningún testigo. No hay pruebas. Nada que sugiera que Mario Fernández está en esa camioneta. Lo que verás de las 7:46 a las 9:14. 7:46 es justo después de dejar a los gemelos. Ver la camioneta azul, como dijo la SRA, Stifler tratando de mantener distancia. Él va conduciendo por la Quinta Avenida Sur a través de Sanctuary y luego gira en Fairway Lane. Y verás esa VW Atlas negra conducida por Jared Bridgman con su hija en el asiento trasero. Y verás un destello de disparo. Y verás una figura, pues resultará ser Henry Tenney, y verás un video de él caminando todo el trayecto desde el lugar del homicidio por la 9ª calle, que es South Beach Parkway, y luego gira hacia la 9ª, Dudu el camino hasta Shetter, sube por Shetter, justo pasando la estación de policía. La SRE Stifler habló sobre las coincidencias. Sí suceden. ¿Y sabes por qué sabemos que sucedieron? Porque un hecho terrible e irónico que verás es que mientras Henry Tenney pasa frente a la estación de policía, después de este asesinato, Kirsten Bridgman y creo, su madre llegan a la estación de policía. Ambas aparecen en el mismo encuadre. Así que, damas y caballeros, verán que las coincidencias sí ocurren. Mario Fernández puede conocer a una persona que hace cosas malas y no ser el mismo una persona que hace cosas malas. La SRA Stifler sugirió que habrá datos, en este caso, sobre los que testificará el agente Blythe, que indicarán que Mario Fernández tenía su teléfono celular apagado durante el momento del homicidio. Sin embargo, lo que va a testificar el agente Blythe es que él no puede afirmar eso. Él puede decir que estaba apagado en modo avión u otra cosa. Lo que está pasando, el timing advance, simplemente son registros producidos por tu proveedor de telefonía celular y lo que hace es asegurarse de que tu celular funcione, que tengas buena intensidad de señal y que sepa cuándo transferir la conexión a otra torre. Pero él les va a leer una advertencia de T-Mobile. Incluso si se encuentran registros de llamadas, puede haber ocasiones en que no haya registros de timing advance disponibles. Por favor, tenga precaución al usar estos registros con fines de investigación o enjuiciamiento. Lo que la SRA Stifler no mencionó, pero que la evidencia demostrará, es que hubo otros vacíos. De las 12:05 a las 12:43 y va a haber muchos vacíos. Escucharán el testimonio. El señor Dreister contrainterrogará al agente Blythe. Habrá otro experto que testificará. Esto pasa todo el tiempo. Pero la razón por la que de las 12:05 a las 12:43 será significativo es por lo que ocurre a las 12:36. El detective Lamont y el detective Burrell del Departamento de Policía de Jacksonville Beach ahora tienen la desafortunada tarea de notificar a los familiares que Jared Bridegan ha sido asesinado. Ellos testificarán que salieron del Departamento de Policía de Jacksonville Beach a las 12:36 y que Marsh Inlet está a solo unas cuadras calle abajo. Y ellos llegan durante uno de estos intervalos. Pero hay otro intervalo. Sucede casi instantáneamente. De las 12:05 a las 12:43 se comunica por un segundo, luego regresa de las 12:43 a la 1:14 a.m. Eso es lo que sugerirán los datos. Y sabe que Mario Fernández está ahí porque esos detectives van a testificar que estaban justo ahí hablando con él y Shanna Gardner en su casa, identificados por su licencia de conducir. No les llamaron con anticipación para decirles que iban en camino.
Y así que cuando la fiscalía sugiera que esa brecha anterior fue porque Mario Fernández apagó su teléfono durante el homicidio, en realidad tendrás un conflicto en la evidencia de parte de un detective que va a decir, yo vi directamente al hombre y a su esposa. Teléfono celular apagado simplemente es una falla técnica y escucharán el testimonio. Se les recordará ese aviso de que no deben usarse para fines de investigación y enjuiciamiento porque a veces simplemente no existen. Como mencionó la SRA, Stifler durante el mismo periodo se está procesando la escena. Anticipo que escucharán al técnico de evidencias Herman de Jacksonville Beach, quien va a decir que estuvimos ahí, que estábamos recolectando todo, que estábamos poniendo marcadores en el suelo. Eso va a estar en estas cajas. Se las van a llevar al cuarto de deliberación. Podrán ver los casquillos, todo. Esa noche encontraron evidencia de Henry Tenen. Van a escuchar que encontraron ADN de Henry Tenen en la llanta colocada en la carretera. No de Mario Fernández. Tomaron muestras de todo. Van a escuchar, de hecho, que nosotros les pedimos que tomaran una muestra de algo. No tenemos la carga de la prueba, pero nosotros, bajo nuestro propio riesgo, les pedimos que tomaran una muestra de algo que encontraron y que no fue analizado. Y no había ninguna evidencia de Mario Fernández. No hay evidencia física, no hay testigos. No hay videos. Te sorprenderá la cantidad de videos que verás. Fueron de puerta en puerta en puerta obteniendo los videos de cada cámara Ring y de cada cámara de vigilancia. Fueron al hospital de las playas para revisar sus cámaras, buscaron por todos lados cualquier video que pudieran encontrar y nunca vieron a Mario Fernández ni una sola vez. El Estado querrá que crean que durante ese lapso, de alguna manera, él evadió todas las cámaras, que nadie podría saber dónde están. Pero nunca, jamás fue visto. No hay una huella digital, un cabello, ADN, nada. Aparte del asesino, Henry Keenan. Como mencioné, los detectives van a las 12:36 durante uno de esos intervalos sin datos de timing advance. Los testificarán eso como agentes del orden capacitados. De nuevo, pueden usar su propia experiencia. Los patrulan. Ahora son detectives. Uno será un cabo. Están entrenados para observar. Van a testificar sobre las observaciones que hicieron. También van a testificar sobre la ausencia de observaciones. No ocurrió nada de valor probatorio cuando fueron a esa residencia, aparte de que Shanna Gardner lloraba por tener que matar a sus hijos y Mario Fernández estaba presente justo ahí cuando se estaba revelando esa información. No van a testificar que él se escondió en la habitación de atrás. No van a testificar que él estaba sudando profusamente 4 horas después de este homicidio del que se supone que es el autor intelectual. No le darán ninguna observación aparte de que llegamos. Ellos estaban ahí. Ellos abrieron la puerta. Sí. Más tarde ese día, Mario Fernández hace lo que dijo que iba a hacer. él va a la casa de John Biggerstaff para ayudar con la boda. Y escucharás eso de esos testigos. Escucharás que Mario Fernández y Shanna Gardner van a una entrevista voluntaria. ¿Cómo dijo la fiscalía? Hubo eliminaciones de información de Google. No te dirán qué. Quieren que sea algún tipo de evidencia de un homicidio, pero puedes usar tu propio sentido común, tu propia experiencia. Ellos testificarán. Podría ser borrar correos electrónicos de spam, podría ser borrar fotos, podría ser cualquier cosa, pero no podemos decirte qué es. Tienes que mirar esto con los ojos bien abiertos y usar tu propio sentido común. El Estado no mencionó esto en su declaración inicial, pero yo anticipo que harán de esto un punto importante. Es después de la entrevista. Mario Fernández hace un viaje por carretera a Pensilvania. Pero lo que van a escuchar es que él fue con su camioneta, con sus placas, con su celular, con sus tarjetas de crédito. El Estado tenía razón. Él tenía acceso a mucho dinero. Cientos de miles de dólares. No había ninguna restricción para que él viajara. Él pudo haber ido directamente por la carretera hasta Jacksonville Beach, al aeropuerto internacional de Jacksonville, y huido del país.
Eso no es lo que mostrará la evidencia. Así que él condujo hacia el norte, se detuvo. Dije a un amigo suyo con el que juega videojuegos en línea: escucharás el testimonio de cómo se comunican por sus audífonos y se sientan en sus sillas gamer y platican. Salieron a cenar a Ruby Tuesdays. No hablaron sobre esconderme de la policía, intercambiar autos conmigo, darme algo de dinero, ayudarme. Ahora, hablaron sobre camionetas, videojuegos y trabajo. Se fueron a dormir temprano porque uno de ellos tenía que levantarse temprano para trabajar. Mario Fernández siguió adelante, fue a Walmart, fue a McDonald's, usó su celular, usó su tarjeta de crédito. Presentarán todo eso como evidencia. No será evidencia de un hombre huyendo de la ley. Medio día después, y él conduce de regreso. Ruta directa a Jacksonville. Directo de regreso a Jacksonville Beach, a su casa que comparte con su esposa a unas cuadras de la estación de policía. Y de nuevo, no habrá evidencia de que esté tratando de disfrazarse, ocultar su ubicación ni nada por el estilo. Regresa directamente al lugar donde la policía fue a verlo por primera vez. Y luego, el 9 de marzo, liberaron a los medios la información sobre la camioneta azul. Lo difundieron por todas partes, en todos los noticieros, en las redes sociales. Todos los agentes de la ley en el norte de Florida están buscando esta camioneta azul. Vas a ver los videos de eso. Conduciendo por Jacksonville Beach. Luego empiezan a buscar el arma de 10 milímetros. El Estado sugirió que buscaron por todas partes. Fueron a una casa de empeño en Jacksonville Beach. Fueron a la casa de empeño de Beach en la tercera calle. Encontraron 6 transacciones de un arma que se supone no es tan común. En una casa de empeño encontraron 6 de ellas. Henry Teening también iba a una casa de empeño. Adivina qué no hicieron en esa casa de empeño, que fue buscar una de 10 milímetros. No ampliaron esta búsqueda. Buscaron en Jacksonville Beach. Investigaron a Mario Fernández, porque como intentó decir el Estado, ¿quién más tendría el motivo para hacer esto? No saben quién está conduciendo la camioneta. No saben quién realmente contrató a Henry Teening. No habrá evidencia que sugiera que lo saben. ¿Les tomó 30 minutos mencionar a Henry Teening en su declaración inicial? Pagos. ¿Quieren que creas que Henry Teening fue contratado a crédito? Que un hombre que no tiene ni un centavo gana $15,000 al año desarmando tarimas de madera. Lo desalojan de la propiedad de Mario Fernández, el tipo que se supone que lo contrató. Van a sugerir que ya le pagaron. Sí le pagan. La pagan en forma de shares, de checks. El mismo día. Uno por jardinería, uno por trabajo en el techo. Vaya, gracias a Dios por esas cámaras en postes, porque por más que el Estado quisiera decir que esta propiedad simplemente no era bonita, no significaba que no se hiciera el trabajo. Y de hecho van a escuchar una llamada telefónica grabada de la que hablaré en un momento y en la que de hecho escucharán a Mario, sin siquiera saber que está siendo grabado, comentando sobre lo buen jornalero que es Henry Teening, y eso fue durante el COVID. Llamaron a un contratista para que quitara un árbol y querían cobrar $3,000 por un solo árbol. Escucharás la llamada telefónica, estará como evidencia y podrás escucharla allá atrás. Es una conversación entre 2 personas que no sabían que las estaban grabando. Hombre, Henry Teening es un trabajador incansable. Ese tipo aró el jardín delantero, cortó árboles. De hecho, verás un video de él descargando azulejos de la parte trasera de su camioneta en Potomac haciendo trabajo. Hormiga. Cuando subió el despacho, tuvo la amabilidad de levantarse y tomar un elemento de prueba que van a tener allá atrás, que es un diario encontrado en la camioneta de Henry Teening. Y el Estado dijo, bueno, hay un cheque y dice, Kickstarter, buena suerte. Pero no encontramos una cuenta de Kickstarter. Kickstarter solo significa que alguien está dando dinero para ayudar a iniciar el negocio de alguien. Henry Teening es un trabajador. Mario Fernández lo ha contratado para trabajar, no para matar. Trabajos con árboles, techo, jardinería y azulejo. Vas a tener el plan de negocios del señor Teening porque él quería ser su propio jefe. Escucharás a su novia.
Escucharás a otras personas que dicen que Henry quería empezar su propio negocio. Quería tener su propio negocio de tarimas. Estaba cansado de trabajar para alguien más. Quería trabajar por su cuenta. Y él escribió un plan de negocios que podrás llevar contigo y revisar página por página con precios y lo que anticipa que serán sus ingresos. Mario Fernández, quien en ese momento tenía acceso a cientos y cientos y cientos de miles de dólares, le dio dinero a un tipo que le había ayudado en su propia casa e invirtió en el negocio que quería iniciar. Eso es lo que dicen los cheques. Eso es lo que mostrarán las cámaras instaladas en postes. Nunca verás ninguna relación con un homicidio. Y después de ese último cheque, nunca verás ningún otro pago. Quieren que creas que la evidencia va a mostrar que lo contrataron a crédito y que tomó 3 cheques. Se estaban escondiendo a plena vista. El nombre de Mario Fernández está en el cheque. El negocio, la LLC que tiene con su esposa, está en la parte superior, tiene su número de cuenta, está escrito a nombre de Henry Tinning. Es un contrato para trabajo, no para homicidio. Mario Fernández y Shanna Garner van a una segunda entrevista voluntaria y Mario Fernández proporciona su ADN voluntariamente. Hay una chaqueta que no puedes ver allá en la esquina. Hay unas botas aquí abajo. Hay llaves por aquí. Todo perfectamente acomodado en estas cajas. Será genial para el juicio de Henry Tinning. No tienen ninguna relevancia para que ustedes consideren los elementos en los que deben decidir si el Estado ha cumplido con su carga, porque nada de esto conecta con Mario Fernández. Mario Fernández probablemente podría meter la mitad de su cuerpo en esas botas. No tendrán ninguna evidencia que sugiera que tiene algo que ver con Mario Fernández y el homicidio de Jared Braitigan. Henry Tinning es detenido, como dijeron, por motivos de investigación. Lo arrestan por conducir con una licencia suspendida. Encuentran una escopeta vieja y oxidada en la cajuela del auto. No tiene nada que ver con el homicidio, pero como dijeron, Henry Tinning es un delincuente convicto. Va a la cárcel con Potomac. Le notifican al señor Ordway que Henry Tinning ha sido arrestado en relación con un homicidio. Registraron Potomac. Estas son fotografías tomadas por los técnicos de evidencias. Podrás verlas. ¿Cómo determinaron que estas son las botas? Eso es algo que ustedes deben averiguar. Porque van a ver todo tipo de cosas diferentes. Recuperaron de esa residencia, incluido el contrato de arrendamiento entre Jeremy Ordway y Mario Fernández, firmado el 27 de enero. Cuando Henry Tinning, el llamado asesino a sueldo, está siendo desalojado de la casa del tipo que el Estado quiere que crean que le está pagando para cometer un asesinato. Luego recuperan la camioneta. Seguramente ese día se chocaron los 5 muchas veces. 2 agentes de la ATF recuperaron esta camioneta. No fue solo un amigo de la familia de Henry Tinning. Era un hombre llamado Jimmy Jones. Y esta propiedad no le pertenece a Mario Fernández. No es una propiedad en renta de Mario Fernández. No habrá evidencia que sugiera que Mario Fernández haya estado alguna vez en esa propiedad. Hablaron con este hombre. Él dijo, oye Henry, tú trajiste esta cosa a mi patio y dijiste que la cadena de tiempo estaba rota. Ya no funciona. Un hombre contratado para un homicidio aparentemente no podía pagar para arreglar su propia camioneta y está estacionada en el patio trasero. Consigo en una orden de cateo para sacar la camioneta del patio trasero. Pero la evidencia sugerirá que no necesitaban conseguir la orden de cateo porque Jimmy Jones dijo, claro, muchachos, pasen al patio trasero, son bienvenidos a llevársela. Oigan, si quieren revisar mi casa, siéntanse libres de hacerlo. Ahora han encontrado la camioneta utilizada en el asesinato de Jared Braitigan. Braitigan, no tienen un arma de fuego. Adivinen qué no hicieron. No registraron la propiedad. No entraron a pesar de tener consentimiento. Dirán, bueno, no teníamos una orden de cateo. No necesitas una orden de cateo. Las autoridades te dirán que si tienen consentimiento pueden entrar de inmediato. Y ese consentimiento puede ser revocado en cualquier momento. Jimmy Jones dijo, muchachos, pasen. Él dijo, Henry estuvo involucrado en un tiroteo. Aún así decidieron no ir a buscar esa pistola de 10 milímetros en el mismo lugar donde encontraron la camioneta con un tipo que no llamó a la policía para decir, he visto esta camioneta en todas las noticias, está en mi patio trasero.
Pero lo que también van a escuchar, y por qué es importante, es cuando el FL suba al estrado como testigo. Y esa gente les dirá que el 30 de julio, hace apenas un par de semanas, todavía estamos recibiendo pruebas. Él presenta un informe identificando el arma utilizada como una Glock. Y en ese informe aparecen 4 nombres: Henry Tinin, Shanna Garner, Mario Fernández y Jimmy Jones. Esta no fue una buena investigación. La señora Stifler tenía razón. Fue realizada por oficiales que no tenían experiencia en investigaciones de homicidios. Ellos te dirán que estaban aprendiendo sobre la marcha. Nunca sabremos qué hay dentro de esa casa. Así que cuando dicen ojalá hubiéramos conseguido el arma, tal vez podríamos haber descartado la posibilidad de que fuera el arma del personal del señor Biggers. Y hubo oportunidades. Solo buscaron donde quisieron buscar. No buscaron en una casa donde se les dio permiso para buscar. ¡Recuperen la camioneta! La llevan a Jacksonville Beach. Te van a decir que ni siquiera querían guardarla en su cochera. Estaba tan asquerosa. Así que si piensas, bueno, tal vez la camioneta fue limpiada y por eso no encontraron ninguna evidencia, eso es lo que el Estado quiere que creas. Te van a decir que estaba tan asquerosa que cuando sacaron objetos como este libro, los sacudían y caía. Restos de roedores de insectos. Y era asqueroso. Y lo aspiraban con aspiradoras especiales, con filtros especiales, buscando cabellos y ADN. A Mario Fernández yo no le caía bien. Él tiene una cabellera abundante. No encontraron ni un solo cabello, ni una huella digital, ADN, célula de piel, nada. Nada relacionado con Mario Fernández. Y esa intervención telefónica que mencioné, Luego van a escuchar un testigo llamado Carlos Fong, le dicen Sony. Él es amigo de Mario Fernández. Ven la noticia sobre este homicidio. Y era el ex esposo de Shanna Garner. van a escuchar estas grabaciones, Dios mío. Sí, Shanna y yo, ya sabes, nos estamos separando. Es terrible. Él va a decir, Sí, todavía manejo la camioneta, es una buena camioneta. Habla mucho sobre camionetas y por qué le gusta su Toyota. Habla sobre sus perros. Mencioné a los perros porque el viaje a Pensilvania, el Estado probablemente lo va a destacar mucho. No llevó a sus queridos perros. Vas a escuchar en la llamada, amigo, mi perro ya superó su esperanza de vida, pero te digo, cuando lo levanto y lo pongo en movimiento, está genial. Y también habla sobre Henry Tenney. Oye, ¿conoces a Henry Tenney? Él no se distancia, porque sí, Que hizo todo tipo de trabajos para mí. cortaba árboles, araba el patio delantero y hacía jardinería. Era un verdadero trabajador. Escucharás la llamada telefónica de 2 personas que no sabían que estaban siendo grabadas. Finalmente revisan el vehículo de Mario. Le confiscan su teléfono. sin valor probatorio. Ahora, damas y caballeros, como comencé esta declaración inicial, cuando comenzaron la selección del jurado y escucharon que se leía la acusación, el estado de Florida tiene la única y exclusiva carga de probar cada uno de estos elementos. El primer elemento no requerirá ninguna prueba. Ahora, debo tomarme un momento para decirles que habrá muchos testigos llamados, en este caso, específicamente para hacer lo que el Estado está obligado a hacer, que es seguir un orden probatorio. Desafortunadamente, tienen que probar que Jared Bridgman está muerto. Así que cuando hay testigos que suben al estrado y el juez Kate mira y dice, Sonny Hill, señor Dreiser, algún contrainterrogatorio, y decimos que no. Créeme, podríamos levantarnos y hablar durante horas y hacer todo tipo de preguntas, pero ustedes han dedicado 3 semanas de su vida a responder estas preguntas. Así que si no nos levantamos a hacer preguntas, es porque esas preguntas no tienen valor probatorio para Mario Fernández. No necesitaremos hacer preguntas a los ciudadanos realmente amables que consolaron a esa niña en el asiento trasero. No tendremos que hacer preguntas a los agentes que intentaron dar el GCP. Ciertamente no tendremos que hacer preguntas al médico forense que determinó la muerte de Jared Bridegan. Cuando hagamos preguntas, les pedimos que presten atención y sé que lo harán. Han dedicado mucho a esto. Las únicas preguntas que tienen que responder no son si fue una noche terrible que ha marcado a tantas personas. Tienen que responder estas preguntas. Que la muerte fue causada por el acto criminal de Mario Enrique Fernández Saldaña. Si fue o no un asesinato premeditado de Jared Bridegan, sin duda encontrarán que Henry Tinin hizo exactamente eso.
Ellos les mostrarán todas esas pruebas. Pero ustedes tendrán que determinar si el señor Fernández tenía la intención de que ese asesinato ocurriera o no. Y si él hizo algún acto o dijo algo que tenía esa intención Y que sí, incitó, causar, alentar, ayudar o aconsejar a la otra persona, Henry Tinning u otros, a cometer este delito. no tienen que probar que él estuvo ahí, pero sí tienen que probar esos dos elementos, ambos, para poder condenarlo. En cuanto a la instigación delictiva, la carga recae en esta mesa para probar que Mario Fernández Saldaña solicitó a Henry Tinning A un asesino. para cometer ¿qué delito? Asesinato en primer grado. Durante la instigación que Mario Enrique Fernández Saldaña ordenó, alentó, contrató, pidió a Henry Tinning que participara en una conducta específica, lo cual constituiría la comisión de asesinato en primer grado. Esa es su carga de probar más allá de toda duda razonable y excluyendo cualquier duda razonable. Y el juez les leerá esta instrucción, se la llevarán con ustedes allá atrás. Hablamos de eso durante la selección del jurado. El acusado se ha declarado no culpable. Esto significa que deben presumir o creer que el acusado es inocente en este momento, inocente. Esta presunción permanece con el acusado respecto a cada alegación importante en la acusación durante cada etapa de este juicio, a menos que haya sido superada por la evidencia, hasta excluir toda duda razonable. Para superar la presunción de inocencia del acusado, el Estado tiene la carga de probar que el delito del que se acusa al acusado fue cometido y que el acusado es la persona que cometió el delito. La ley no requiere una prueba más allá de toda duda por parte del jurado antes de que emita un veredicto de culpabilidad. Una simple posibilidad, especulación, duda imaginaria o forzada no es una duda razonable. Una duda razonable no es una suposición ni una simple conjetura. Más bien, se basa en el razonamiento y el sentido común después de una consideración cuidadosa e imparcial de todas las pruebas en este caso. Una duda razonable sobre la culpabilidad del acusado puede surgir a partir de las pruebas, de un conflicto en las pruebas o de la falta de pruebas. Si después de una consideración cuidadosa e imparcial de todas las pruebas tienen una duda razonable sobre la culpabilidad del acusado, es su deber declararlo no culpable. Por otro lado, si después de una consideración cuidadosa e imparcial de todas las pruebas están convencidos, convinced, Más allá de toda duda razonable de que el acusado es culpable, es su deber declararlo culpable. esa es la evidencia presentada en el juicio y solo a ella a la que deben recurrir para encontrar esa prueba. Tienen que estar convencidos De que él cometió cada elemento de cada cargo. De lo contrario, como lo mencionaron durante la selección del jurado, es su deber. La ley establece que deben emitir un veredicto de no culpable. Damas y caballeros, me han prestado atención, le han prestado atención a la fiscalía, sacrificaron toda la semana pasada y en las próximas 2 semanas no queremos hacerles perder más su tiempo. Muchas gracias por su atención Y esperamos poder mostrarle su caso. Gracias.